Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hola crónicos, como ya saben, parte de nuestra tarea en Crónicas de Crimen es ayudarlos y ayudarnos a entender qué nos impulsa a matar. Les he narrado asesinatos a sangre fría de niños y adultos, y hoy vamos a recorrer juntos el camino en la vida de una mujer que se dedicó a matar y violar a sangre fría y con saña a mujeres de la tercera edad. El día de hoy les voy a narrar las crónicas de los asesinatos perpetrados por Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas. La crónica de hoy, wow, aunque no hay mucha información acerca de Juana Barraza, leer todo lo que pasó, todo lo que le pasó a ella, toda su vida, todo lo que hizo o sigue haciendo, me causó calosfríos en todo el cuerpo. Y es que el hecho de atacar a una persona de la tercera edad cuando ya son muy grandes, básicamente son personas súper indefensas, entonces creo que es casi lo mismo que atacar a niños, güey. Lo encuentro totalmente perturbante. Y no inventes, es una de las asesinas más prolíferas en México. Se le atribuyen alrededor de 48 asesinatos. Poquitos. A mí estarla leyendo, digo, como en muchas otras ocasiones, ¿qué expectabas? Nada más podía terminar en desastre. Toda la vida de esta mujer, todo lo que nos vas a contar ahorita, las cosas que le tocó vivir, que le tocó aguantar, obviamente iban a desencadenar. Ella tenía que hacer, como decimos, catexia en algún lugar y pues desafortunadamente se fue a los asesinatos. Y de, como dices tú, de unas personas tan indefensas. Conforme nos vayas narrando y ya al final vamos a entender por qué escogió a esta población. El 26 de enero del 2006, la policía del Distrito Federal, alertada por una llamada anónima, detuvieron a una mujer luego de que presuntamente le quitara la vida a una anciana en su propio domicilio, en la colonia Moctezuma. De acuerdo con la información de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Ana María Reyes González, de 82 años de edad, fue encontrada muerta en el número 21 de la calle José J. Jasso, en la delegación Venustiano Carranza. La mujer, identificada como Juana Barraza Samperio, fue detenida luego de que saliera corriendo del domicilio de la víctima y un inquilino diera aviso a las autoridades. ¿Quién es Juana Barraza? Juana Barraza nació el 27 de diciembre de 1957 en Hidalgo, México, hija de Trinidad Barraza Ávila y Justo Samperio, quienes vivieron juntos aproximadamente 5 años. Su padre las abandonó el día mismo que nació la niña, llevándose únicamente a su hermano mayor. 3 meses después, su madre decide mudarse al Distrito Federal. Ahí, según declaraciones de Peggy Ostrowski, quien entrevistó a Barraza en numerosas ocasiones porque hizo un libro de su vida, la vida de la pequeña no mejoró mucho una vez que se mudaron al Distrito Federal. Su madre se dedicó a las labores domésticas y tuvo 2 hijos más con otro hombre. Barraza tenía prohibido salir a la calle o ir a la escuela, ya que según el novio en turno de su mamá, las mujeres no necesitaban saber leer o escribir para poder dedicarse a las labores del hogar.
Era abusada física, verbal y mentalmente por su madre y reducida solamente a atender a sus hermanos y a atender su casa. La parte disfuncional de esta familia aumenta cuando, en palabras de Barraza, descubrimos que su madre era una mujer alcohólica. Y cuando Barraza tenía solo 13 años de edad, se la llevó a una fiesta. Y ya en completo estado de ebriedad y sin alcohol propio, la mujer, o sea la madre, ofrece a su hija por 2 cervezas. Dame las cervezas y te puedes llevar a mi hija. El hombre de nombre José Lugo aceptó el trato y amarró a la niña de las muñecas y abusó sexualmente de ella. Producto de esta violación, Barraza quedó embarazada a los 13 años. 13 años, Leti. O sea, tuvo un hijo de una violación. La violación fue provocada por la persona que debía cuidar su inocencia o ya de menos cuidar su integridad física, de darle amor. O sea, todo fue causado por su madre. Mínimo que no la llevara a las fiestas. O sea, mínimo. 13 años. Barraza se queda en poder del Lugo, o sea, del hombre hasta que cumple 17 años. El primer hijo lo pierde de cuando la viola la primera vez. Pero sí tiene un hijo con él de todas maneras. Cuando cumple 17 años, Barraza, el tipo se muere. Finally. Ajá, se muere. Y es cuando ella se escapa, güey. Pero se escapa, entre comillas, a la casa de su mamá, nuevamente. Cuando llega a la casa de su madre, se da cuenta de que ésta se ha vuelto a casar. Y es ahí en donde Barraza conoce a su padrastro y entabla con él una relación afectiva sana. Según sus declaraciones, Barraza asegura que hablaban y él se preocupaba realmente por ella y su hijo. Nunca intentó abusar de mí o de mi hijo. Nunca me hizo ninguna propuesta indecente. Por lo que con él tiene la que al parecer fue realmente la única relación sana con un hombre, y claro, casi me atrevería a decir con un hombre o mujer en su vida. Fue como que su única relación afectiva real. Lo trataba como su padre, alguien que realmente la cuidaba y la escuchaba. Su única figura parental sana. Incluso. Cuando tenía 18 años, muere su madre. Y entonces decide irse a vivir a la Ciudad de México con su único hijo hasta ese momento, que es José Enrique Lugo Barraza. ¿Le suena el nombre? Era el hijo producto de una de las tantas violaciones sufridas a manos del hombre, porque su madre la vendió por 2 cervezas. Y al llegar a México empieza con trabajos formales. Sí, trabaja en una fábrica de chocolate más de 2 años, y en esa fábrica desarrolla un odio por el chocolate, por el olor a chocolate. Como trabajaba en la fábrica y todo el día lo estaba oliendo, después de ahí el chocolate le causaba coraje. Oler simplemente el chocolate la ponía muy mal. Qué loco, como un trauma que se le quedó. Así es. Bueno, a los 23 años se casa con Miguel Ángel Barrios, con quien tuvo una hija. Sin embargo, poco después de casarse, el hombre empieza a golpearla y a tener abusos con ella, por lo que se separa de él. Y al poco tiempo entabla una relación formal también con Félix Juárez, quien más tarde también abusaba física y sexualmente de Barraza. En total se dice que Barraza tiene 7 hijos. Sin embargo, se presume que solo 4 son de ella, o sea que ella los gestó. Y los demás son niños que dicen que se robó. Pero de esta información realmente no hay confirmación alguna, entonces no podemos desmentir o decir que es verdad. Vamos a especular que maybe 7, lo más probable es que 4, hubieron. Ajá. Nunca fue enfermera ni doctora ni nada por el estilo, aunque bien es cierto que esto fue uno de sus grandes sueños cuando era un adolescente, convertirse algún día en una popular enfermera. Popular. Así, eso era lo que ella decía. Dado su interés en esa materia, adquirió algunos interesantes conocimientos en medicina, se supone. Según sus declaraciones, pero no hay récord alguno de que haya estudiado nada de eso, por lo menos de manera formal, porque recordemos que hasta ya muy grande Barraza era analfabeta, es decir, no sabía leer ni escribir. Entonces, se presume
que todos los conocimientos que tenía o decía tener, entre comillas, son aprendidos de la calle. Por eso le decían, porque yo me acuerdo cuando escuché por primera vez este caso, o sea, hace años, era como enfermera mata viejitos, enfermera da eutanasia viejito, como... Exacto, como un ángel de la muerte, ¿no? Ajá, la Kevorkian mexicana. Así es. Pero, pues no tenía ninguna educación formal acerca de esto. Y paralelo a este sueño, que se supone que era salvar vidas, ¿no? O sea, estar dentro del ámbito de la enfermería, tenía una vida un poco común para una mujer. Quería ser una profesional de la lucha libre. Resulta que Barraza vendía, en palabras de mi amiga Leti, dulces, chicles, chocolates, pepitorias en la salida de las peleas de lucha libre. Obviamente tratando de mejorar sus ingresos para darles una mejor vida a sus hijos. Después le permitieron vender sus dulces en el interior de los diferentes lugares donde había lucha libre. Y aquí voy a hacer un paréntesis, Leti. No sé si sabes la magnitud, o las personas que nos están escuchando, la magnitud de la importancia de la lucha libre en la Ciudad de México. Sí la sabía. Cultura. Sí, no, sí sabía porque tengo algunos conocidos que son así como de tenemos que ir a la lucha libre, tienes que ir. Y yo, not my thing. O sea, a mí, yo crecí con un abuelo el que pues él fue boxeador, entonces para él era el box. No le echaba tanta tierra a la lucha libre, pero para él era como, ¿para qué quieres ver eso si podemos ver el box de verdad? Golpes de verdad, sangre de verdad. Entonces, sí sabía, not my thing. O sea, lo entiendo. Nosotros aparte estamos en el norte de México. Ajá. Y para este lado realmente no es como wow. O sea, sí hay luchas, pero vienen cuando no hay pandemia. Una vez al mes, a lo mejor 2. Cuando no hay pandemia. Sí, ahorita no tenemos nada. ¿Qué se siente eso? Pero en la Ciudad de México y en el DF, en las colonias, hay mini escuelitas, güey. Hay lugares en donde los niños sueñan desde chiquitos ser luchadores de lucha libre. Que su alimentación está basada en el cuerpo del luchador. O sea, que señores como acá en el norte es más de que el box y te entrenan. Hay viejitos que entrenan para... Allá es lo mismo, pero en la lucha libre. De hecho, hay un especial en Netflix que no recuerdo el nombre. Ahí fue donde dije, wow, o sea, realmente para mucha gente esa cultura, la cultura de la lucha libre es como otro show. Una vez que entra en esos lugares, Barraza queda fascinada, sobre todo, con el hecho de que hubiera 2 bandos, los rudos y los técnicos. Por lo que se crea un personaje y con el nombre de guerra de la Dama del Silencio participó en algunos campeonatos importantes sin ser nunca una luchadora reconocida, pero sí en torneos importantes, podemos decirlo así. Ella decidió que iba a ser ruda, forever in the life. Y aquí en México, los rudos se supone que son los que pelean sucio. Son los malos. Son los malos, ajá, y los técnicos son los buenos, ¿no? Entonces, bueno, ella decide ser ruda. Y aquí, cuando ella está haciendo sus pininos dentro de la lucha libre, junto con una amiga se inicia en otros hobbies, empiezan a robar. Hobbies. Pues, hacen pequeños robos. Aquí no tenemos la información porque no está... Ella declaró esto, pero nunca da más información, entonces no sabemos si realmente... Era a personas, era en casas, habitación, qué tipo de robos se hacían. Pero bueno, eran ella y otra amiga, de la que tampoco quiso decir su nombre, hacían pequeños robos. El novio de la mujer, de la amiga, era un judicial. Y al enterarse del pasatiempo de su novia y su amiga, las empieza a extorsionar. A su novia le quitaba todo el dinero de los robos. Y a Barraza le pide la mitad del botín de lo que se están llevando. Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Entonces, Barraza deja de frecuentar a la amiga y dice, mejor yo me voy a trabajar yo sola, sin que nadie me pida nada. Y ella sigue en robos pequeños. Durante ese tiempo, en 1998, su primer hijo, José Enrique, fue asesinado durante una riña callejera cuando tenía 24 años. Y esa muerte es recordada por Juana como el momento más triste de su vida. Y bueno, ya que estaba en su incursión en la lucha libre, Juana ya se había fascinado también por otra actividad, podríamos decirlo así, un tanto peculiar.
tenía una particular devoción por el culto hacia la conocida en México como la Santa Muerte. Es una figura popular que está presente en México y que personifica la muerte, y además se trata de un emblema de objeto de culto. Y de hecho, cuando ella empieza con su fantasía de ser luchadora, que la invitan, le piden que diseñe su propio traje de luchadora, por lo que diseña un traje, valga la redundancia, basado en esta figura. El traje es completamente negro, como con vinil, látex, un cinto blanco gigante y un antifaz de mariposa. Hasta chinita me puse. Bueno, el promotor le dijo que ese traje era muy poco femenino y que necesitaba ponerle más colores de niña, güey. Entonces, el traje lo cambia a un color como rosa fucsia, así rosa chillante, que obviamente se los voy a poner en las fotos para que lo puedan ver, pero bueno. Intenta sin mucho éxito la carrera de luchadora, porque en una de sus peleas cayó mal cuando la avientan, no sé si se cayó del cuadrilátero, pero la avientan y cayó muy mal. El médico le dijo que si seguía luchando podía quedar paralítica, por lo que dejó de luchar, pero siguió como promotora de luchadores más jóvenes un tiempo, aunque realmente fue pues sin mucho éxito. Y aquí, o sea, el hecho de que ande por todos lados también nos dice algo, o sea, esa desorganización, ese no plan de vida, el que esté brincando de una actividad a la otra, el que se siga relacionando con personas que abusan de ella o de alguna manera están tomando provecho. Es como un patrón que ella está manejando. Sí, ya, o sea, para ese tiempo ella ya tenía 30 años, más de 30 años, y seguía dejando que todo el mundo se aprovechara de ella. Ajá. Realmente. O sea, ajá, eso fue toda su vida dejó que la gente que la rodeaba se aprovechara de ella. Primero sin querer, porque obviamente cuando la mamá la regala, claro, por dos cervezas, no es algo que ella quería, y ella es en sus declaraciones y en las entrevistas múltiples que le han hecho, ella dice, o sea, en ese momento mi mamá me regaló con una persona que era mucho más grande que yo, y yo era muy chiquita, tenía 13 años, para mí era un señor, aunque el tipo hubiera tenido 27 años, que sí, güey, o sea, sí es un señor, sí es un abuso. Aunque 100%. Tuviera 20, o sea... Así es, ella era ¿qué iba una a poder niña, hacer? Ajá. Exactamente. Entonces, a todo eso también le sumamos el hecho de que no sabía leer, no sabía escribir, falta de educación. ¿A dónde se va? ¿Qué va a hacer? Exactamente. Se dice que los asesinatos de Barraza se iniciaron en el 2003. Sin embargo, se le han atribuido asesinatos desde finales de los 90, por lo que el número de asesinatos que se le han atribuido, valga la redundancia, a Barraza es entre 42 y 48. A partir del 2003, una serie de asesinatos ya más en forma y de manera más continua empezaron a aparecer en la Ciudad de México. Mujeres de la tercera edad eran encontradas muertas en el interior de sus domicilios con señales de ahorcamiento. Los primeros asesinatos no apuntaban a que se tratara de un asesino serial, según el diario Milenio. Sin embargo, aquí me voy a atrever a decir que más bien no se habían dado cuenta o no habían llegado a una conclusión o no habían visto las similitudes, ya que no se relacionaban todas las pistas encontradas con la escena del crimen, pero todas las víctimas habían sido asesinadas mediante asfixia o ahorcamiento. Entonces... digo, estamos hablando de... no quiero echar tierra, no, disculpen, pero estamos hablando de la policía mexicana, donde... bla, 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 no conviene, bla, bla, bla. O sea, me imagino que en aquel entonces era un poco complicado para ellos poder relacionar todas las pistas al mismo tiempo. O sea... güey, poder relacionar que todos los habían ahorcado. Pues, en el 2000, porque no aquí ya fue 2003, 2004. No es fácil de entender el modus operandi. Bueno, a partir de ese año, la cifra de asesinatos a mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México comenzó a elevarse mes con mes. Todas las víctimas de Barraza eran ancianas, quienes en su mayoría vivían solas. Y aquí va.
Ella ofrecía sus servicios de limpieza o enfermería y argumentaba, cuando les ofrecía los servicios de enfermería, que era un servicio gratuito enviado por el gobierno. Wow. Y tenía las formas, o sea, realmente tenían poder, formas que parecían hechas por el gobierno, tenía su gafete, tenían batas, entonces, pues era más fácil que las señoras ya de una edad avanzada pues le creían, ¿no? ¿Cómo consiguió las formas y los gafetes? I have no idea. No tengo idea. Pero no fue la única mujer que encontraron con esto. Más adelante vamos a ver un poquito. Ay, wow. Todas las víctimas de Barraza eran ancianas, quienes en su mayoría vivían solas, y las hacía caer ofreciendo sus servicios de limpieza o enfermería. Argumentando, cuando era el de enfermería, que era un servicio gratuito enviado por el gobierno y contaba con los formatos donde, según ella, les preguntaba el nombre y la dirección y cuáles eran las dolencias que tenía. Todo como si fuera un formato real del gobierno y tenía su gafete. ¿Cómo consiguió el gafete, los formularios, el uniforme? I have no idea, pero realmente no es la única mujer que hizo esto. No es la única que en su momento tenía esta información. Ay, wow. Exactamente. Las muertes eran provocadas por golpes, heridas de arma punzocortantes, pero su firma o su modus operandi era la estrangulación con robos materiales a las víctimas. Inmediatamente después de asesinarlas, iba a los cuartos de las señoras, a los closets, y en todos se llevaba las cositas así como, o sea, siempre fue ratera, pues se robaba las joyas que encontraba, el dinero que encontraba, cualquier cosa que pudiera vender. Y siempre vestida de rojo. De hecho, cuando empezaron a hacer los retratos hablados, se pusieron muy profundos, porque al principio creían que estaba imitando a un ladrón, porque 3 de las víctimas tenían un cuadro, que no me recuerdo el nombre, en donde hay un niño con un chaleco rojo. Entonces se pusieron profundos y dijeron, tal vez está buscando víctimas que solamente tengan que ver con esto, porque hay una pintura muy famosa, bla, 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 bla. La verdad es que dudo honestamente que Barraza tuviera ese tipo de conocimiento, pero ni al caso. Pero sabes que aquí también nos damos una idea de, digo, no es un cuadro así como que wow, carísimo, pero en aquel entonces tal vez eso nos da como una indicación del nivel socioeconómico de las víctimas. Exactamente. Medio alto. En cada asesinato que cometía siempre vestía de rojo, como ya lo mencioné. Ella decía que llevaba algo de este color como para hacerla sentir segura, algo que ella pudiera ver. Era la chamarra, una camisa de tirantes, algo rojo en la parte de arriba siempre. En casos aislados, sus víctimas también fueron abusadas sexualmente. Y la conclusión de esto, de que las violaba, de que abusaba, porque algunas fueron abusadas sexualmente ya que las había asesinado, y algunas antes de que las matara. La policía, cuando empezó a darse cuenta de esto, llegó a la conclusión de que lo que ella quería era confundirlos para que no supieran si era un hombre o una mujer el que estaba llevando a cabo el asesinato. Pero al mismo tiempo, si recuerdo bien, por mucho tiempo la policía dijo, no es una mujer, es un hombre. De hecho, ahorita les voy a platicar un poquito acerca de eso. Creían que era un transvesti. Creían que era un transvesti, y de hecho mucho tiempo, en México decían, la policía está perdiendo el tiempo porque buscaban al asesino en los bares o antros de transvestis. Como si ahí lo fueran a encontrar. Pero bueno. El 1 de abril del 2004 fue capturada la primera sospechosa por el asesinato de varias ancianas en la Ciudad de México. Su nombre era Araceli Vázquez. La Procuraduría Capitalina buscó vincular los homicidios con ella. En un documental del Discovery Channel, Patricia Dayan, la oficial de la Unidad 17 de Homicidios de la Procuraduría Capitalina que llevó el caso de estas mujeres, dijo que Araceli Vázquez mató a una persona de la tercera edad. Se hacía pasar como trabajadora de salud
de trabajo social, la cual portaba una bata blanca y utilizaba pelucas. Se realizó el cateo en su domicilio y efectivamente se encuentran pelucas, batas blancas con logotipos del centro de salud. Como te mencioné, Barraza no era la única que hacía esto. Uh-huh. Entonces, a mí eso realmente me llamó mucho la atención porque en ningún momento dicen si se conocían o no, y aquí viene algo más importante. ¿No será la amiga de los robos? Cuando van y encuentran todo esto en el domicilio, encuentran pelucas, batas blancas, logotipos del centro de salud, pero los homicidios continúan a mujeres de tercera edad, liberan a Araceli, güey, porque pues no hay elementos. O sea, encontramos toda esta evidencia, pero como siguen matando gente, no, entonces pues ella no es. Obviamente, güey, hay que dejarla ir. Sí, pues evidentemente ella no tiene nada que ver. Entonces, a mí eso dije yo, o sea, really, o sea, bueno. Después, con base en un retrato hablado, se logra la detención de otro hombre. Bueno, este era un hombre, no otra persona, era un hombre llamado Mario Tablas. Sin embargo, el sospechoso declaró que pues sí, cometí un homicidio, sí maté a alguien, pero la víctima es mi madrina y yo estaba enojada con él, entonces yo no mato desconocidos. Fue una riña de familia. Yo con desconocidos no más gente que sí conozco. Así es. De noviembre del 2003 a enero del 2004, habían muerto 23 mujeres mayores de edad, o sea, de la tercera edad, de acuerdo con Dayan. 23. Así es. Autoridades creyeron que el asesino podría ser un transvesti por la descripción física del atacante que dieron mujeres que no fueron asesinadas. ¿Que sobrevivieron o gente bystanders de los que estaban ahí cerca? Fíjate que no encontré si había habido sobrevivientes, que la verdad no creo. No, ni yo. No suena. Así es. La policía de investigación tenía varias pistas en el caso de los homicidios de las mujeres. Una de ellas era un nudo o un moño que usaba el asesino cada que estrangulaba a sus víctimas, o sea, casi en todos los asesinatos. Y otra de ellas eran las huellas dactilares que dejaba la asesina en la escena del crimen. Una de esas huellas fue encontrada en una radiografía, la cual fue cotejada con otras que habían encontrado en los asesinatos anteriores, en 20 asesinatos anteriores. Hizo match esa huella. No manches. Sin embargo, Barraza no estaba registrada como... Pues en el sistema. Ajá, en el sistema. No tenía ninguna detención, no estaba registrada en el sistema. No tenía récord. Entonces, obviamente, no hacía match con nada. No podían encontrar de quién fregados era la huella, que para ese entonces ya había aparecido por lo menos en 21 asesinatos, si contamos el último en el que se encontró la radiografía. Y decían, es que tenemos parciales. Uh-huh. O sea, tengo el parcial del dedo índice de la parte de arriba y el parcial del anular en la parte de abajo, pero pues no sabemos si es o no de la misma persona. Sin embargo, aquí vamos otra vez a la parte de la competencia de la policía, porque realmente Barraza fue muy descuidada en todos los asesinatos. En todos los aspectos. En todo, o sea, dejaba huellas en todos sus asesinatos, se llevaba las mismas cosas en todos los asesinatos, vestía muy similar en todos los asesinatos, y sí escogía siempre señoras que vivieran solas, pero dejaba un chorro de evidencia en todas partes. O sea, era mucha evidencia, hasta el modus operandi era siempre el mismo, y la policía seguía así como, pues es que realmente no creemos que sea un asesino en serie. ¿Por qué quieren popularizar todo y decir que tenemos un asesino en serie? Güey, ya van más de 3 que matan, o sea... Van 20 con la misma huella, señor. Exactamente. Entonces, obviamente tenían un asesino en serie, pero la policía no quería llamarlo así, ¿no? Why? I don't know. El 25 de enero del 2006, se arrestó a una persona sospechosa huyendo del hogar de la última de las víctimas del asesino. La víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años, como ya les mencioné, residente de la colonia Moctezuma, había sido estrangulada con un estetoscopio, siendo varias veces apuñalada con un cuchillo estilo Ranger militar. Para sospecha de todo el mundo, o al menos de los que estábamos enterados del caso, y que estábamos esperando ver al asesino en serie,
La persona detenida fue Juana Barraza Samperio, de entonces 48 años, deportista de lucha libre. Los testigos de anteriores escenas del crimen habían descrito a una mujer de apariencia masculina, lo que había dado pie a la búsqueda inicial de un transvesti u hombre. Barraza se asemejaba bastante a un modelo de arcilla que habían hecho y habían sacado a las cámaras para que la gente viera si conocía. Hicieron un busto. Qué raro, ¿verdad? O sea, realmente aquí es cuando dices, como, ¿really? Y la pararon atrás del busto. Está el busto, sí, ella atrás. Les vamos a subir la foto. Same picture. Pero, o sea, a mí se me hace... Same face. Se me hace súper impresionante los métodos. ¿Qué te puedo decir? De la policía. De mi bonito México. Así es. Bueno, entonces los testigos habían descrito al transvesti o mujer. Cuando ven al modelo de arcilla dicen, o sea, es match, perfect match, güey. El cabello, sí, el tono de color, las facciones. Y al ser detenida, portaba un estetoscopio. O sea, la mujer, la otra, fue muerta por un estetoscopio, la asfixiaron con uno, ella lo traía puesto. Encontraron formas de solicitud de pensión para ancianos y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. La fake. Ajá. Preliminarmente la policía de la Ciudad de México no pudo detenerla antes, ya que no contaba con huellas dactilares completas que pudieran dar la identidad de la asesina. Y aparte, como ya lo mencionamos, nunca había sido dada de alta o arrestada, por lo que realmente no se encontraba en ningún tipo de base de datos. Sí, es que tenemos base de datos aquí. Muy descuidada, pero muy cuidadosa. O sea, French. Al momento de ser capturada, la presunta asesina hasta ese momento confesó haber asesinado a la anciana Ana María de los Reyes Alfaro y a otras 3 mujeres nada más. Pero negó estar implicada en el resto de los 10 asesinatos de entre los 40 que se los sospechaban, con lo que los fiscales la implicaban a través de las huellas digitales. O sea, ya sé que me están diciendo que aparentemente maté 40 porque ahí están mis huellas, pero no, yo nada más maté una y, bueno, 4, estas otras 3 también. Y dijo todavía, le comentó a los reporteros que había visitado la casa de Ana María de los Reyes Alfaro en búsqueda de trabajo como lavandera. Y dijo, ustedes sabrán por qué lo hice cuando lo lean de mi declaración ministerial. Déjenme en paz. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Y ahora vienen las diferentes líneas de investigación, teorías y el perfil psicológico de Juana Barraza. Leti, tú estuviste haciendo la investigación de su perfil psicológico. Sí. Háblanos un poco del perfil psicológico de esta mujer. Por supuesto. Vamos a empezar, como siempre, infancia. Su papá era judicial. Tuvo cerca de 32 hijos, por cierto. ¿El papá? Su papá, suyo de ella. El que se robó a su hermano. 32 hijos. De hecho, no me acuerdo si él o la mamá de Juana dijo, nomás vino a este mundo a engendrar hijos. Diosito santo. 32. Con diferentes mujeres, por supuesto. No, claro, o sea, claro. Te queda claro. Su mamá tenía 13 años cuando ella se casó con su papá suyo de ella, el señor judicial. Ah, bueno. Ahora ya todo tiene sentido. ¿Sí o no? Se casó o se juntó con su papá. Eventualmente se separan, como ya lo mencionaste. Y la mamá... De hecho, no se separan. El papá las abandona. Bueno, pues se separaron. Ya no están juntos. La mamá se junta con otro señor, el primer padrastro que tiene Juana. Adivina quién era este señor. El exnovio de la abuelita de Juana. What the freak. Sí. Qué hermosa familia tan distinta. Pues ese era su padrastro. Su mamá la golpeaba, el padrastro también. No podía ir a la escuela, nada más podía limpiar la casa. Y no tiene nada de malo nada más limpiar la casa, o sea, no pasa nada. Pero cuando tu integridad física depende de que limpies o no limpies bien, de acuerdo con un par de alcohólicos, pues ahí sí está mal.
No, y además el hecho de que no te permitan ir a la escuela, o sea... Exacto. Y aquí estamos hablando que Juana tenía entre 6 y 9 años. No porque no sepamos, sino ese es el periodo de tiempo que estuvo viviendo así. Pues es la etapa crítica del desarrollo, esta etapa formativa, lo más importante. Durante esta edad se está desarrollando una parte del cerebro que es la que determina cómo vas a poder procesar la información y los estímulos externos. Uh-huh. Es el gyrus, no me acuerdo ahorita, y no lo apunté, les fallé, se los debo para los comentarios de la siguiente. Su mamá la cambia por las cervezas cuando es adolescente, queda embarazada, pierde al hijo, siguen abusando de ella. Y es aquí donde, para Juana, ella se convierte en una víctima constante. Y las víctimas algunas veces se pueden culpar por recibir abuso. Uh-huh. Y normalmente buscan a personas que sigan cumpliendo con el rol de abusador, porque tienen una esperanza muy poco realista de que el abusador va a cambiar y todo va a mejorar. O sea, Juana no tenía a dónde ir. Aquí para entonces ya está con el señor Lugo, que abusa de ella, de quien queda embarazada. No tiene a dónde ir. Después de que el señor se muera, se va con un alcohólico. Tiene una hija, estuvo 4 años con él. Después se va con otro señor, su padrastro, el segundo, que sí lo quería, que sí la trataba bien, se muere y ella se queda sola. Para ella fue como la única persona que me respetó, me cuidó, me quería, ya no está. O sea, ya está sola en el mundo ahora sí, con sus hijos. Entonces se casa con otra pareja, con quien tiene 2 hijos más. Esta pareja era sicario. Suave. Y por supuesto, abusaba de ella física y sexualmente, y era alcohólico también, y pues eventualmente el señor fallece. Es aquí más o menos, ya tiene más de 30, donde ella conoce la lucha libre o le llama la atención la lucha libre. Y como nos mencionabas, lo que más le gustaba a ella era lo de los rudos y los técnicos, el que hubiera personajes, el que pudieras tú interpretar una parte de tu propia personalidad ahí en el ring. Ella se identificó con los rudos. Ella dijo ruda de corazón. Así se describía ella a ella misma. Y yo pienso, vas a estar de acuerdo conmigo, estoy segura, ella probablemente se perdió en su papel. Comenzó a cometer crímenes pequeños, primero con su amiga, después sola. Despuésito de esto es cuando muere su hijo y entonces, ¿qué te queda? ¿Qué te queda ya, aquí? O sea, ya realmente no le quedaba nada. Ajá, o sea, su eje giró. O sea, ya no tiene mamá, aunque ya no la quería, no. O sea, ella no la quería, no sintió mal. Se muere su padrastro, uh-huh. Su única figura de cariño paternal. O sea, la única persona adulta en su vida que realmente le había dado un amor desinteresado, sin querer abusar de ella, que la cuidaba realmente, se muere. Y entonces nada más le queda el hijo mayor, que es con el que creció básicamente, porque sí, lo tuvo cuando era una niña. Tenía 17. Ajá, con el que crece, el que la podía entender, que le daba amor en ese momento y se muere. Pues entonces ya, matan, o sea, no ajá. hay nada. No hay nada. Y aparte, ella con esta onda de la lucha libre y se queda sin nada. Y incluso se queda sin sus parejas porque todos o la dejaron, o los dejó, uh-huh. o los mataron. Uh-huh. Entonces estás hablando de una persona que se siente sola, víctima de la vida, de las circunstancias, sin control, deprimida, que nunca ha aprendido como a querer bonito, a que la traten bien, a que la respeten. Entonces, ¿a qué te suena que se va a convertir esto? Claro, o sea, no le queda... No, digamos que no tiene ninguna esperanza de seguir con algo que sea normal o dentro del rango de la normalidad. Se va a ir a trastorno de la personalidad. Exactamente. Ahora, ya estamos aquí, ya estamos en la cárcel, ya pasaron todos los asesinatos. A ella la entrevistan y le hacen psicométricos. Juana era muy mentirosa, muy mentirosa. Compulsiva. Pero yo creo que ni siquiera se daba cuenta ya cuando mentía. Durante las entrevistas y los exámenes le estuvieron haciendo pruebas que te enseñan imágenes y están midiendo tus ondas cerebrales. Le enseñaron imágenes lindas, imágenes neutrales, imágenes feas, imágenes que tú dirías pues ninguna persona va a tener una reacción.
Cuando le enseñaban algunas imágenes fuertes que contenían o vísceras o violencia o suciedad, mugre, basura, ella decía, no siento nada, pero sus ondas cerebrales decían lo contrario. O ella decía, no, me da asco, no me lo pongas, y sus ondas cerebrales muy normales, muy tranquilas, muy estables. Hay en particular algo que le llamó mucho la atención a la psicóloga que la estuvo entrevistando. Le enseñaron un bote de basura. Uh-huh. No te esperarías que una persona normal tenga alguna reacción en específico a un bote de basura. Uh-huh. Pero le preguntaron a Juana, ¿qué sientes cuando lo ves? Y ella dijo, siento bonito, siento muy agradable ver un bote de basura. Después del bote de basura le ponen imágenes de una persona a la que van a asesinar y después asesinada. Y sus ondas cerebrales muy similares a las del bote de basura. ¿Se emocionó? Pues por lo menos sintió bonito. Durante todas las sesiones ella mostró una leve sonrisa que fue desde que la arrestaron, durante todos los cuestionarios, todos los exámenes, muy tranquila, muy sonriente. Nunca estuvo preocupada, ansiosa, no mostró culpa, por supuesto. Ahí te va algo muy interesante. A ella la diagnostican con probable trastorno antisocial de la personalidad. Es un patrón de conducta, como ya lo hemos platicado, que se le conoce como psicópata o sociópata. Los sociópatas sienten que la sociedad le debe algo. Los psicópatas es todos. Uh-huh. No hay ninguno. El engaño y la manipulación son características centrales de este trastorno. Ya se los hemos platicado antes. Hay una transgresión sistemática a la ley y lo disfrutan. No se pueden apegar a las normas de la sociedad. Son impulsivos, irresponsables, agresivos, irritables. No tienen tolerancia a la frustración. No les preocupa su seguridad o la de los demás. No sienten culpa, racionalizan todas sus acciones y culpan a otras personas de sus acciones. Todo esto, pues, Juana. Ajá. Sí me hace match, pero aquí tengo una pregunta. A ver. ¿Qué sucede? Porque la mayoría de los otros asesinos en serie, a excepción de Gin, que hemos visto, han tenido una infancia que se puede decir hasta cierto punto funcional, una infancia hasta cierto punto normal. Van a la escuela, tienen papás, ya sean papás que no les hacen caso, que les pegan, whatever, pero todos han tenido una familia, ¿no? La imagen materna, paterna, whatever. Somewhat normal. Ajá, o han ido por lo menos a la escuela, como ya lo mencioné, a excepción de Gin. En el caso de ella, que era una persona analfabeta completamente, no sabía leer, no sabía escribir hasta después de que cumplió 30 años, que nunca asistió a la escuela, que obviamente no tenía los parámetros normales de socialización con nadie, porque desde muy chiquita la tuvieron como aislada. Pues básicamente la que tenía que limpiar la casa y era lo único que ella hacía. Que otra vez, como tú lo mencionaste, no es algo malo, pero no es algo que tenga que vivir una niña de 6 a 9 años. De 6 a 9 años. Y, o sea, nunca va a la escuela, nunca socializa, nunca tiene amistades reales. Ese perfil específicamente, así como el de Juana, cae de todas maneras en el trastorno antisocial de la personalidad. Porque sí. Realmente, sí, porque realmente en esta, o sea, con ella no conoce los límites que la mayoría de nosotros conocemos, que la mayoría de los asesinos en serie saben qué está bien, qué está mal dentro de la sociedad. Ella no tenía formada esa parte porque nunca fue parte real de la sociedad. Ajá. Sí es verdad. Sin embargo, ella tuvo trabajos, tuvo interacciones, lo aprendió completamente mal, pero de todas maneras, ella sabía, de alguna u otra manera, sabes que robar generalmente no está bien porque te meten en la cárcel. Uh-huh. Matar definitivamente no está bien porque te van a meter en la cárcel. Entonces, de alguna manera, sí, o sea, sí entiendo tu duda y dirías, no, pero pues si no le enseñaron otra cosa. De todas maneras, el hecho de esconderse, el hecho de estar con personas de la tercera edad, aparte que hay un trasfondo un poco más allá del simplemente no se pueden defender, ella sabía de alguna u otra manera. O sea, una vez que ya sabes la diferencia entre bien y mal, ya. Ok. Ahí te va. Hay algo muy interesante que no tiene nada más que ver con Juana. Hay una condición, podemos llamarle, que se llama encefalopatía crónica, que es una degeneración cerebral provocada por traumatismos craneales.
Esto nada más lo puedes saber post-mortem. O sea, es una autopsia y no hay más. Hay un luchador había un luchador de la WWE, que es como la liga de lucha libre en Estados Unidos, Chris Benoit. Él fue diagnosticado post-mortem con encefalopatía crónica, que es básicamente el cerebro está dañado y el cerebro de los luchadores se va degenerando con el tiempo. Sí, claro. Por todos los golpes. Su personalidad cambia, el cerebro cambia, el control de impulsos se ve afectado, la agresión o la agresividad cambia. Él, en un periodo de 3 días, mató a su esposa, a su hijo y se suicidó. Yes, sí me acuerdo. Y él tenía esto. Entonces, la psicóloga que estuvo tratando a Juana dice, yo de verdad les prometo, en cuanto se muere la señora, le hacemos una autopsia y va a tener encefalopatía crónica. O sea, sí o sí, yo pienso que lo va a tener. A mí me haría mucho sentido, me haría clic por completo, porque ni siquiera necesita hacer una contusión. O sea, con que sean golpes repetidos en la cabeza, aunque no sean fortísimos, ya estás dañando el cerebro de alguna manera. No nada más en lucha libre, en el fútbol. No, en el fútbol, pero ahí estás hablando que ahí sí son contusiones, o sea... Sí, cañón. O sea, a lo que iba es que es en la mayoría de los deportes que hay contacto físico fuerte. Es un estudio que no es muy nuevo, pero tampoco tiene tanto tiempo, en donde sí descubrieron que los golpes constantes cambian totalmente de personalidad a muchos de los jugadores. Sí. Y aparte que hay muchos intereses económicos, entonces ese estudio pues está ahí como en veremos. Otra cosa súper importante de ella, no nada más de ella, pero nos mencionaba lo de la ropa roja y los moños o pues sí, como los nudos que hacía. Las firmas de los asesinos en serie o sus mañas, como tomar cosas, dejar pistas, hacer nudos. Juana hasta dejaba toallas sanitarias usadas en la escena del crimen como para dejar su huella. Estas firmas, o no nada más el modus operandi, sino esos pequeños detalles que hacen, tienen mucho que ver y nos dan como un insight a las necesidades psicológicas y emocionales que tienen los asesinos. Juana necesitaba ser vista, necesitaba poder someter a sus víctimas, necesitaba poder regresar un poco de toda la agresión que ella estuvo recibiendo, necesitaba poder tener control de la situación de su vida y necesitaba dinero. O sea, ella siempre dijo, yo necesitaba dinero para comer, por eso lo hice. O sea, satisfacía todas sus necesidades, todas en el asesinato y robo en el mismo asesinato. Sí, porque eran mujeres, o sea, podríamos decir, pues estaba viendo a su mamá, eran mujeres de la tercera edad, las podía someter fácilmente. O sea, ¿cómo se iba a defender una persona de la tercera edad contra una luchadora profesional? O sea, ni tú ni yo creo que nos podríamos defender de ella. Y tenía control por completo, como les digo. Por fin ella podía tener la oportunidad de regresar la agresión que había recibido por tanto tiempo. Por eso también las violaciones. Por eso también las violaciones. A mí, ¿no te acuerdas cómo me sorprendió cuando estábamos? Les vamos a subir las fotos. Para mí fue wow. No sé si tengo por ahí una foto que le tomé a Leti cuando estaba viendo las fotos de las víctimas. Su cara fue de... Oh my God. Y yo, ¿qué estás viendo? Porque no las estábamos viendo juntas. Me dice, es que están los cuerpos de la señora. Digo, no, yo, o sea, no los quiero. No los quiero ver. Están muy impresionantes. Tengan mucho cuidado a quien se las enseñan. O sea, si hay niños o incluso adolescentes. Sí, están muy fuertes. Si están escuchando esto, paren de escuchar esto, vayan con sus papás. Así es. Juana Barraza fue encontrada culpable de 16 homicidios el 31 de marzo de 2008, además de 11 cargos por otros asesinatos. Fue sentenciada a 759 años de prisión. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes o en Spotify. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos.
redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.